Nadie les advirtió cómo se sentía el frío fuera del paraíso. Tras ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva enfrentaron un mundo completamente distinto. Ya no existía la perfección, ni la facilidad, ni esa cercanía directa con Dios. Ahora la vida implicaba trabajo duro, dolor y mucho esfuerzo. Sin embargo, incluso en medio de esa nueva realidad, Dios seguía permitiendo que la humanidad creciera y se desarrollara. Fue así como Eva dio a luz a su primer hijo. Llena de gratitud, dijo: por voluntad del Señor, he adquirido varón. Por eso lo llamó Caín, un nombre que en hebreo está relacionado con la palabra adquirir u obtener. Estas palabras reflejan una profunda esperanza. Eva, a pesar de la caída y el pecado, reconocía que la vida seguía siendo un regalo maravilloso de Dios. Tiempo después, nació su segundo hijo, Abel. Su nombre, a diferencia del de su hermano, puede asociarse con algo frágil o breve, como un soplo de aire. Quizás era un recordatorio constante de lo frágil que se había vuelto la vida humana, fuera del paraíso del Edén. Desde muy pequeños, los dos hermanos tomaron caminos distintos. Caín se dedicó a trabajar la tierra. Era agricultor, un hombre fuerte que labraba el suelo para obtener su sustento. Abel, por otro lado, fue pastor de ovejas. Pasaba sus días cuidando y protegiendo su rebaño. Ambos trabajos eran necesarios, honorables y fundamentales para la supervivencia de la familia. La diferencia crucial entre ellos no estaba en su profesión, sino en algo mucho más profundo: su relación con Dios. Con el paso del tiempo, llegó el momento de presentar ofrendas al Señor. Este simple acto nos muestra que, desde los primeros días de la humanidad, las personas entendían la importancia de reconocer a Dios como el dador de todo y de honrarlo con lo que tenían. Era una forma de gratitud y adoración. Caín, como agricultor, presentó una ofrenda de los frutos de la tierra que había cosechado. La Biblia no especifica mucho más, simplemente dice que trajo del fruto de la tierra. En cambio, Abel, el pastor, presentó algo muy específico: a los primeros y mejores corderos de su rebaño. No solo eso, sino que también ofreció su grasa, que en esa cultura representaba lo más valioso y selecto del animal. Abel no dio simplemente algo, dio lo mejor que tenía. Y aquí es donde la historia da un giro. La Biblia nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y la aceptó. Sin embargo, no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? ¿Acaso Dios prefería a los pastores sobre los agricultores? Claro que no. El problema no estaba en el tipo de ofrenda, sino en la actitud del corazón de quien la ofrecía. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos aclara que Abel ofreció su sacrificio por la fe. Su ofrenda fue un acto de obediencia, de entrega sincera y de confianza total en Dios. Él entendió que debía darle a Dios lo primero y lo mejor, como un símbolo de que Dios era lo primero y lo más importante en su vida. Caín, por otro lado, parece que ofreció por cumplir, sin esa fe genuina, sin dar lo mejor de sí. En su corazón no estaba en el lugar correcto. Esta parte de la historia nos enseña una lección fundamental que resuena a lo largo de toda la Biblia. A Dios no se le impresiona con las apariencias o con los actos externos. Él mira directamente al corazón, a la intención, a la motivación que hay detrás de nuestras acciones. Cuando Caín se dio cuenta de que su ofrenda no había sido aceptada, en lugar de reflexionar y preguntarse ¿qué hice mal? ¿O cómo puedo mejorar?, se llenó de un enojo profundo y amargo. Su rostro se ensombreció. El resentimiento y la envidia hacia su hermano comenzaron a crecer dentro de él como una mala hierba, pero Dios, en su misericordia, no lo abandonó a su ira. Se acercó a él y le habló directamente. Imaginen esa escena: el creador del universo hablando con un hombre consumido por la amargura. Dios le preguntó: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, no serías aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta.
al acecho, y te desea. Pero tú debes dominarlo. Estas palabras son una advertencia increíblemente poderosa y una muestra de la gracia de Dios. Le estaba dando a Caín una oportunidad clara para recapacitar. Le explicó que el pecado no es un evento repentino, sino una fuerza que acecha, que espera el momento de debilidad para dominar el corazón. Y lo más importante, le dijo a Caín que él tenía el poder de elegir. En tú debes dominarlo. Caín aún podía tomar el control, arrepentirse y hacer lo correcto. La puerta no estaba cerrada. Pero Caín decidió ignorar la advertencia de Dios. Dejó que la envidia, el orgullo y la ira lo consumieran por completo. Un día, con un plan ya formado en su mente, habló con su hermano Abel y lo invitó a ir al campo, lejos de la vista de sus padres, en un lugar solitario. La oscuridad que había en el corazón de Caín finalmente explotó, dominado por sus pasiones. Se levantó contra su propio hermano y lo mató. Fue el primer asesinato en la historia de la humanidad, una tragedia nacida de un corazón que rechazó la corrección de Dios y eligió el camino del resentimiento. Abel, el justo, murió no por haber hecho algo malo, sino precisamente por haber hecho lo bueno, por haber agradado a Dios con este acto. La violencia entró oficialmente en la historia humana, como una consecuencia directa del pecado que no fue dominado. Después de este terrible acto, Dios volvió a hablar con Caín, y de nuevo, en lugar de acusarlo directamente, le hizo una pregunta para darle una última oportunidad de confesar. ¿Dónde está tu hermano Abel? Dios, por supuesto, ya sabía la respuesta. Quería ver si en el corazón de Caín quedaba una pizca de arrepentimiento. Pero la respuesta de Caín fue fría y desafiante. ¿Una mentira descarada? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Con estas palabras, Caín no solo negó su crimen, sino que también negó su responsabilidad más básica, como ser humano y como hermano. Entonces, la paciencia de Dios llegó a su límite. Su voz se volvió severa. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta imagen es increíblemente poética y aterradora. La sangre derramada de Abel gritaba por justicia desde el suelo. Nos enseña que nada, absolutamente nada, puede ocultarse de Dios en la injusticia, la violencia, el mal. Todo llega a su presencia y exige una respuesta. El castigo de Caín fue severo. Dios le dijo que la misma tierra que había bebido la sangre de su hermano, ahora estaría maldita para él. Ya no le daría sus frutos cuando la trabajara, y además, sería un errante y un vagabundo sobre la tierra, condenado a vivir sin un lugar fijo, sin descanso, siempre cargando con el peso de su culpa. Al escuchar su sentencia, Caín no mostró remordimiento por su pecado, sino miedo por las consecuencias. Se quejó ante Dios, diciendo: «A mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Cualquiera que me encuentre, me matará». Y aquí vemos un destello de la incomprensible misericordia de Dios. A pesar de todo, Dios hizo algo inesperado. Puso una marca sobre Caín, una señal para protegerlo, para que nadie que lo encontrara lo matara. Esto nos muestra la complejidad del carácter de Dios. Él es perfectamente justo, y el pecado siempre tiene consecuencias, pero también es increíblemente misericordioso, incluso con aquellos que han cometido los peores actos. Caín debía enfrentar las consecuencias de su decisión, pero Dios no permitió que fuera destruido por la venganza humana. Finalmente, la historia nos cuenta que Caín se fue de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, que significa tierra del errante, al oriente del Edén. Allí tuvo una esposa, hijos, y con el tiempo fundó una ciudad, construyó una civilización, pero una civilización alejada de la presencia de Dios, iniciada por un hombre que llevaba una marca y un recuerdo perpetuo de su pecado. La historia de Caín y Abel, aunque antigua y trágica, nos deja lecciones profundas y atemporales. Nos enseña que a Dios le importa la condición de nuestro corazón, más que nuestras acciones externas. Nos advierte que el pecado
especialmente la ira, la envidia y el resentimiento, es una fuerza real que debemos confrontar y dominar antes de que nos destruya. Y nos recuerda que, al final del día, todos somos responsables de nuestras decisiones y de cómo tratamos a nuestro prójimo. Somos, en cierto sentido, guardianes de nuestros hermanos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las historias más impactantes de la Biblia. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando estas narrativas profundas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.